Menudo pedazo de destino para este fin de semana de carrera. Y es que la Fórmula 1, gracias a todo lo que sucedió, consiguió correr en este circuito de Portimao en Portugal. Con lo que hoy era la clasificación del Gran Premio de Portugal 2020, en un circuito simplemente espectacular, lleno de subidas y de bajadas, de curvas rápidas, que iba a dar mucho pero que mucho espectáculo. Y de hecho, antes incluso de que empezara la clasificación, las cosas ya se han puesto complicadas, ya que la misma ha sido retrasada 30 minutos, ya que una de las alcantarillas se ha desprendido, como ocurrió en el Gran Premio de Malasia del 2017. Sin embargo, aquí ningún piloto ha salido dañado y simplemente ha salido disparada la alcantarilla. Han tenido que parar la sesión porque eso ocurrió en los libres 3 y han tardado bastante tiempo, de hecho retrasando, como digo, retrasando la Q1 media hora. Una vez todo fijado, ya comenzó el espectáculo. En la Q1 hemos visto cómo salían todos los pilotos a marcar su tiempo, con bastante prisa de hecho, y durante estas primeras vueltas ya teníamos claros quiénes iban a ser los contendientes y los candidatos a caer en la zona de eliminación, como siempre los Alfa Romeo, los Williams y los Haas. Por otro lado, los McLaren y los Mercedes se les veía bastante fuertes, en especial a estos primeros, ya que se marcaron los primeros mejores tiempos, eso sí, seguidos de Red Bull ligeramente cerca. En fin, una vez tomadas estas primeras vueltas de contacto, llegó el último intento y aquí es donde se pusieron las cosas especialmente tensas para los pilotos de la zona baja. Y es que teníamos a los tres equipos de abajo luchando por una posición, y lo cierto es que en sus últimos intentos de vuelta no estaban saliendo las cosas especialmente bien, la temperatura no era la adecuada y muchos no pudieron mejorar, como fue en el caso de Grosjean o de Latifi. A George Russell le quedó una última vuelta para intentarlo, se coló por la mínima a la Q2 en una 15ª posición espectacular. Ahora sí, los eliminados finalmente fueron Raikkonen, que se quedó a las puertas de conseguir entrar, seguido de Giovinazzi, Grosjean y Magnussen, y en la última posición Nicolas Latifi. Y llegamos a la Q2, la segunda sesión, y aquí la verdad es que las cosas se pusieron bastante complicadas en cuanto a la elección de neumáticos, ya que este fin de semana, al ser un circuito tan rápido, los blandos estaban sufriendo mucho y llegaban muy mal al tercer sector, como ocurría en Silverstone. Así que había un margen bastante pequeño entre cómo podía ser de rápido un neumático blando o un neumático medio en una sola vuelta, con lo que los Mercedes y los Ferrari optaron por montar neumáticos medios en esta sesión para intentar pasar a la Q3, lo cual además también le daría una ventaja estratégica bastante buena de cara a la carrera. Marcaron vuelta los Mercedes y obviamente se pusieron los dos primeros, pero por otra parte los Ferrari tenían bastante más problemas. Leclerc consiguió colarse por la mínima en este primer intento de Q3, pero sin embargo Sebastian Vettel no encontraba el ritmo y no conseguía entrar entre los 10 primeros. Por otro lado, Max Verstappen, que parecía que tenía algo más de ritmo con los blandos, se acercaba a los Mercedes, mientras en la zona de en medio pues tenemos una lucha entre Albon, los Renault y los McLaren por pasar a esa Q3. Y finalmente, para el último intento, el blando fue prácticamente el neumático estrella, excepto para dos equipos, ya que Mercedes y los Ferrari una vez más salieron con los neumáticos medios a marcar vueltas. Por su parte, a los Mercedes les fue bastante bien, ya que salvaguardaron los muebles y se mantuvieron en las primeras posiciones, pero sin embargo los Ferrari les fue algo peor, ya que Sebastian Vettel no consiguió pasar a la Q3 con ese neumático medio y Charles Leclerc entró por la mínica en 8ª posición, consiguiendo muy buen resultado para Ferrari teniendo en cuenta el rendimiento que tiene. Por otra parte, los pilotos que consiguieron también entrar fue los McLaren y el Alfa Tauri de Gasly con ese neumático blando que les fue bastante mejor, también entrando Daniel Ricciardo por la mínima con un neumático blando. Aunque eso sí, justamente de este piloto hay que hablar, porque después de hacer su última vuelta intentó enlazarla con un segundo intento y algo ocurrió extraño en su coche, ya que mientras hacía una de las curvas rápidas, el coche se le fue de atrás, trompeó y se fue contra el muro. Salvó el coche de milagro, la grava lo paró, pero sin embargo el alerón trasero hizo contacto con las barreras. No sabíamos cuánto daño podía tener ese coche, pero eso sí, una vez ya parado el crono y terminado este último intento, pasó a la Q3 con ese 10º puesto de ese tiempo. Y bueno, los eliminados en esta sesión finalmente fueron Esteban Ocon en la 11ª posición. Lo cierto es que se esperaba de Renault algo más este fin de semana. 12º Lance Stroll, que después de haber vuelto y no haber corrido en Alemania por tener coronavirus, parece ser que no ha tenido un regreso especialmente bueno. 13º Daniel Kvyat, 14º George Russell y 15º Vettel, que no ha conseguido pasar a la Q3 con esos neumáticos. No conseguir pasar y además quedar por detrás de un Williams es bastante triste para Ferrari y para Vettel, ya que los dos no están ni mucho menos a su mejor nivel. Y bueno, llegamos a la Q3, la última sesión. Sí que es verdad que para esto se normalizaron un poco más las cosas y todos los pilotos menos Albon se fueron con los neumáticos blandos. Albon intentó esa tanda de medios, pero lo cierto es que no le salió muy bien. Y por la parte delantera veíamos como Valtteri Bottas rompió el crono y con un neumático blando hizo 1.16.9 colocándose en primera posición.
Después llegó Hamilton, se quedó a 50 milésimas de conseguir mejorar el tiempo. Estaban cerca los dos este fin de semana y aquí se evidenció. Por su parte, Max Verstappen, también con neumáticos blandos, estaba bastante cerca de los dos Mercedes, con en la parte trasera una lucha bastante interesante entre Albon y el resto de los pilotos por ese ansiado cuarto puesto. Y a 5 minutos para el final, mientras en Renault estaban arreglando el alerón y parecía que ya tenían bastante claro que no iban a poder sacar el coche, vimos cómo los Mercedes daban el golpe final sobre la mesa y salían a hacer su último intento de quali con los neumáticos medios. Primero salió Hamilton con unos minutos por delante de Valtteri Bottas, que salió después, lo cual sería clave al final. Hamilton comenzó la vuelta, el primer sector no le salió especialmente bien, pero en el segundo y en el tercero simplemente apisonó a sus competidores. Marcó un 1.16.9, se puso primero y venían por detrás Bottas y Verstappen. Y es que llegó Bottas y marcó los dos primeros sectores en morado y el último mejoró, colocándose por delante de Hamilton con casi 2 décimos con 1.16.7. Y más tarde llegó Verstappen con un neumático blando, eso sí, y se colocó segundo por delante de Hamilton. Y cuando parecía que ya todo estaba terminado y así iba a quedar la parrilla, Hamilton hizo un segundo intento, ya que cuando pasó por meta todavía quedaba tiempo en el crono, y en el segundo intento simplemente voló. Marcó un 1.16.652 y se llevó la pole por delante de Bottas y Verstappen con un margen de 1 décima sobre Bottas y 2 sobre Verstappen. Lo cierto es que una pole espectacular de Hamilton, que en el último momento se ha llegado a conseguir el gato al agua, con lo cual un espectáculo increíble para él, que le da la pole en la primera actuación de Portimao en la Fórmula 1. Por la parte de atrás, eso sí, vimos como Charles Leclerc, el que se llevaba ese cuarto puesto, espectacular el trabajo del monegasco con ese Ferrari. Quinto finalmente acabó Pérez, sexto Albon, séptimo y octavo los dos McLaren, noveno Gasly y finalmente Daniel Ricciardo décimo, que no ha podido ni marcar tiempo. Y bueno, esta ha sido toda la clasificación, ya queda a ver mañana cómo va a ser la carrera, teniendo en cuenta que los ritmos de carrera y de clasificación están muy igualados entre Hamilton y Bottas. Habrá que ver cómo va todo y si puede haber una lucha interesante entre los dos Mercedes. Además, teniendo en cuenta que este circuito, al ser tan rápido, puede ser complicado adelantar y la única oportunidad buena de adelantamiento es la curva 1, y lo cierto es que una curva bastante peligrosa que se hace en quinta velocidad, a una velocidad muy alta, y puede haber un espectáculo asegurado durante la carrera y en la salida. Y ojo también con Verstappen, que viene en esa tercera posición. Así que poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.